¿Cómo están mis queridos alumnos? Continuamos ahora con nuestra clase de filosofía. Hoy vamos a tocar no propiamente filosofía, pero una rama que nace de la filosofía, como es el conocimiento científico. Empecemos entonces con una pregunta. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el conjunto acumulado de saberes de tipo existencial, reflexivo, experimental, que la humanidad ha ido formulando a lo largo de su historia, desde las civilizaciones antiguas hasta hoy las contemporáneas. Es el conjunto de saberes comprobables, dados por cierto, gracias a los pasos contemplados en el método científico, es decir, aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, chicos, la ciencia, aquí podemos ver una diferencia con la filosofía. La filosofía es más especulativa, contemplativa, más reflexiva, racional. Si bien es cierto, el científico también es reflexivo, pero más es experimental, existencial, es decir, aquello que se pueda comprobar. La filosofía hay elementos que lo comprueba racionalmente, pero no de manera experimental. La ciencia sí, busca más lo sensible, lo experimental. Durante años la filosofía de la ciencia se ha dedicado a entender el significado de la ciencia como tal y cómo ésta se diferencia de otras actividades diarias del hombre que aportan al desarrollo de la humanidad. A través de la ciencia el hombre ha logrado adquirir de manera sistemática, es decir, ordenada, conocimientos sobre el mundo que lo rodea, sobre la naturaleza en sí misma y los seres que interactúan en esa naturaleza. Hablamos de manera inclusiva al ser humano. Ha podido comprender los fenómenos y las leyes que rigen estos fenómenos que ocurren en el mundo, pero principalmente la ciencia ha permitido que el hombre deje de lado la incertidumbre que genera el desconocimiento de su mundo. Es verdad, la ciencia ha ayudado muchísimo al ser humano para conocerse a sí mismo, para conocer la realidad que le rodea, la realidad que está en su entorno. Y como vemos, la tecnología, la ciencia ha ido dando pasos agigantados, sobre todo en el siglo XX-XXI, donde podemos descubrir muchas cosas que eran impensables hace unos años atrás. Inicialmente el hombre se hace preguntas sobre ciertos acontecimientos sobre los cuales aún se desconoce su explicación. Y esto es lógico, es algo natural que el hombre, desde que está en la tierra, siempre se han preguntado el por qué suceden las cosas, por qué esto, por qué lo otro, siempre, y hasta hoy siguen las interrogantes. La ciencia busca responder a estas interrogantes, algunas las ha dado, otras no ha podido, algunas que han sido dadas a lo largo de los siglos o de los años han ido cambiando las respuestas. De manera provisional, el hombre hace un planteamiento a partir del cual se hace un esfuerzo y una búsqueda por encontrar la explicación de esos fenómenos. Es así como en la búsqueda para entender el mundo el hombre aplica, en algunos casos sin saberlo, el método científico. Este método que proviene de Aristóteles. Por lo tanto, chicos, la ciencia ha tratado de dar estas explicaciones al hombre y, como les decía, explicaciones que han durado muchos años, pero luego han tenido que ser cambiadas. Por ejemplo, se creía que la Tierra era cuadrada, se creía que la Tierra era redonda y creía también que la Tierra era el centro del universo. Afirmaciones que durante años o siglos fueron aceptadas, estaban comprobadas científicamente, pero luego aparece otra hipótesis, otra teoría y destrona a la anterior. Por lo tanto, por ejemplo, ya no se cree que la Tierra sea el centro del universo. Ahora es otro astro, que es el Sol, totalmente distinto a lo que se creía anteriormente. Y así la ciencia, con su método científico, con su saber, con su raciocinio, con sus hipótesis, llegan a una conclusión y pueden presentar pues una teoría posible de las cosas que está experimentando o probando. Y esta queda relativamente como verdad o entre comillas hasta que no aparezca otra teoría posterior. El concepto de ciencia. Son muchos los filósofos y pensadores que han dado su definición de ciencia y han aportado al enriquecimiento de este concepto. Aristóteles, por ejemplo, estableció la diferencia entre ciencia y experiencia. Para él la ciencia es el conocimiento del universal, que es demostrable y válido para todos, mientras que la experiencia es el conocimiento de lo particular,
circunstancial para casos específicos de una determinada realidad. Es decir, la ciencia da una explicación para todos, pero lo experimental no es para todos, es para de manera personal. Cada uno tiene una experiencia distinta de una realidad y esa experiencia no podemos globalizarla, no podemos universalizarla para todos los seres humanos. Es tu experiencia, la mía es otra, la de tu compañero es otra y así sucesivamente. Experiencias que uno vive de situaciones personales, familiares, laborales, estudiantiles, etcétera. Pero esto no quiere decir que sea algo verdad para todos. Esto es lo que intenta la ciencia, que sea una verdad para todos. Por ejemplo, que 2 más 2 son 4. Esa es una verdad irrefutable para todos los seres humanos. Pero yo puedo tener una experiencia, por ejemplo, de qué es el amor. Y esta experiencia del amor no puedo universalizarla, no puedo ponerla como una teoría para todos. Cada uno tiene una experiencia distinta. En la obra Segundos Analíticos de Aristóteles, que ha sido reescrita muchas veces, la última ha sido en el año 1995, habla de las necesidades específicas de la demostración, así como de la definición y el conocimiento científico. A su vez, Aristóteles clasificó las ciencias en teoréticas, prácticas y productivas. Bajo esta clasificación, las ciencias teoréticas son aquellas que tienen como objetivo alcanzar el conocimiento teórico de la realidad, por ejemplo, la física, la biología o la matemática. Las ciencias categorizadas como teoréticas son también conocidas como ciencias superiores, dado que investigan las leyes de la realidad, buscan la universalidad, buscan el conocimiento total, que todos lo acepten. En lo referente a las ciencias prácticas, estas se ocupan de las conductas, las acciones y el comportamiento humano. Ejemplo de estas acciones, de estas ciencias, son la ética, la política o el derecho, que trata, pues, como vemos, sobre la conducta humana, propiamente lo que es para el ser humano. Y aquí pone, por ejemplo, la ética, la política y el derecho. Son ciencias que se encargan de ver al ser humano, al hombre. Y en cuanto a las ciencias productivas o técnicas, estas son las orientadas al hacer y se basan en la producción, como la medicina o la ingeniería. Ciencias que ayudan al progreso del ser humano, ayudan a, a que el ser humano pueda crecer como persona, pueda crecer como sociedad. La ciencia no analiza la realidad como un todo, es decir, la divide por partes, lo que es ética, lo que es sociología, lo que es psicología, lo que es la antropología, etcétera, sino que busca dividir esa realidad en pequeñas partes, como les digo, la sociología, antropología, el derecho, etcétera, que permitan entender el mecanismo por el cual se presenta dicha realidad a través de la aplicación de un método científico cuyo resultado final es un conocimiento preciso y claro. Eso es lo que busca la ciencia, que sea preciso y claro para que todos podamos al menos entenderlo y aceptarlo, pero no necesariamente refutable. Esto es importante porque el hecho de que la ciencia dé una teoría no quiere decir que sea palabra de Dios, no quiere decir que esto es indefinido, es decir, ya queda para siempre, no, puede surgir otra teoría, mucho más demostrable, mucho más verificable que la que ha sido presentada. Por eso se pueden refutar. Es decir, el conocimiento científico resultante debe ser publicado a fin de que pueda ser puesto en materia de juicio por otros científicos y puede llegar a ser confirmado o refutado. El conocimiento científico se sustenta en evidencias y se recogen en teorías científicas, conjuntos consistentes y deductivamente completos de proposiciones en torno a un tema de interés científico, que lo describen y le dan una explicación verificable. Dichas teorías pueden ser renovadas y modificadas o incluso sustituidos por otros en la medida en que sus resultados o interpretaciones respondan de mejor manera a la realidad y sean puestos con otros postulados científicos para ser demostrados como cierto. Es verdad, una teoría es presentada por los científicos, esta teoría tiene todas las evidencias posibles y se acepta, pero como hemos dicho en una diapositiva anterior, no quiere decir que sea palabra de Dios. Estas pueden ser refutadas si se presenta una teoría con mucha más verificación, con mucho más aciertos, entonces esta es aceptada y sustituye a la anterior.
Hacia el contrario de lo que su significado común sugiere, una teoría científica no es simplemente una hipótesis, una teoría más, sino una formulación compleja y completa que otorga sentido a los resultados obtenidos de manera experimental, cuando las leyes científicas se demuestran y se integran en una perspectiva científica teórica, adquieren el rango de teoría. Como vemos, pues, queridos alumnos, son las investigaciones previas, el inicio, luego estas pasan ya a una investigación más seria, de una investigación más seria se convierte en hipótesis y luego de hipótesis se convierte en teoría. Ahora bien, esta teoría, entre comillas, es el final de todo, pero recuerden que pueden surgir otras teorías con mucha más investigación, con mucha más certeza, y por lo tanto esta nueva teoría suple a la anterior. Veamos ahora la característica del conocimiento científico. El conocimiento científico se sustenta en la investigación, que es la recopilación de datos a partir de experiencias científicas previas, así como de procedimientos experimentales propios que, al ser replicados bajo condiciones controladas, pueden ser comprendidos más cabalmente. El conocimiento científico entonces se clasifica en dos categorías. Conocimiento tácito. Se trata de los conocimientos técnicos, tecnológicos o teóricos que son propios de la persona, es decir, que forman parte de su enciclopedia del mundo y de la perspectiva que le ha entregado la cultura a la que pertenece. No son aprendidos formalmente mediante el estudio o la educación. Conocimiento explícito son aquellos conocimientos científicos formales especializados que deben adquirirse mediante bibliografía, cursos formales o instituciones educativas, ya que tienen que ver con el conocimiento científico acumulado, es decir, mientras que el primero uno lo aprende en la vida, el segundo lo aprendemos en la escuela. Algunos ejemplos concretos de conocimiento científico puede ser los teoremas matemáticos de Pitágoras, filósofo griego de la antigüedad, que siguen siendo vigentes más de 2000 años después y se imparten formalmente en la escuela. Las formulaciones de Isaac Newton sobre el movimiento, que hoy en día tienen el rango de leyes y se imparten en la asignatura de física. Otro ejemplo, la descripción de los procesos de respiración y de fotosíntesis llevados a cabo por seres animales y vegetales respectivamente. La comprensión de la anatomía humana a nivel tal que permita la práctica de los trasplantes. El estudio de la conformación del sistema solar y de los movimientos del planeta Tierra, así como de su impacto en nuestra vida cotidiana, día y noche, estaciones climáticas, solsticios, etc. La comprensión del átomo y de las fuerzas que encierra, puestas en marcha en la energía atómica pacífica y en las bombas atómicas del siglo XX. La explicación del origen de los temblores y terremotos en las placas tectónicas de la corteza terrestre, el descubrimiento de la vida microscópica que dio pie a la pasteurización y preservación de los alimentos a largo plazo, cambiando para siempre el modo en que nos alimentamos. A través de la historia nos hemos hecho muchas preguntas, de las cuales surgen varias respuestas, y solemos debatir por cuál es la correcta. Esto nos ha llevado incluso a guerras. Hoy conoceremos dos principales maneras de las que se veía el universo. Una de ellas era muy fuerte y otra quedaba en el olvido, hasta que llegó nuestro personaje principal de esta historia a cambiar esto. Nicolás Copérnico, clérigo y matemático polaco, es considerado generalmente como el fundador de la astronomía moderna. Este honor le es atribuido porque fue el primero en llegar a la conclusión de que los planetas y el Sol no giraban alrededor de la Tierra. Ciertamente, especulaciones referentes a un universo heliocéntrico, modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol. Estas especulaciones existían ya desde la época de Aristarco, que falleció hacia el año 230 a.C., pero la idea no fue examinada seriamente antes de Copérnico. Aún así, para comprender las contribuciones de Copérnico, es importante tener presente las implicaciones religiosas y culturales de este descubrimiento científico en su época.
En la visión geocéntrica de Aristóteles, del año 382 a 322 a.C., la Tierra estaba en reposo, y los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además de la Luna y el Sol, describían órbitas circulares a su alrededor. Él creía en movimientos perfectamente circulares y tenía buenos motivos para creer que la Tierra estaba en reposo. Una piedra que se deja caer desde lo alto de una torre lo hace verticalmente, en vez de desviarse hacia el oeste, como hubiera sido de esperar si la Tierra girara del oeste a este. Aristóteles no consideró que la piedra pudiera participar en la rotación de la Tierra. En este intento de combinar la física con la metafísica, Aristóteles propuso su teoría del primer motor, que proponía que una fuerza mística más allá de las estrellas fijas producía los movimientos circulares que observamos. Este modelo de universo fue aceptado y abrazado por los teólogos, que interpretaron a menudo los primeros motores como ángeles, y la visión de Aristóteles duró muchos siglos. Al ser aceptada esta teoría por las autoridades religiosas, dificultó el progreso de la ciencia, ya que poner en duda las teorías aristotélicas era poner en entredicho la autoridad de la propia iglesia. 5 siglos tras la muerte de Aristóteles, un egipcio llamado Claudio Ptolomeo, del año 87 a 150 después de Cristo, propuso un modelo de universo que predecía con mayor precisión los movimientos y las acciones de las esferas en el firmamento. Tal como Aristóteles, Ptolomeo creía que la Tierra estaba en reposo, y razonó que los objetos caen hacia el centro de la Tierra porque ésta debe estar inmóvil en el centro del universo. La imagen aristotélica y ptolomeica reinó durante más de 1000 años. No fue hasta 1514 que el sacerdote polaco Nicolás Copérnico revivió el modelo heliocéntrico del universo. Copérnico lo propuso meramente como un modelo para calcular las posiciones de los planetas, porque temía que la iglesia lo tachara de hereje si lo proponía como una auténtica descripción de la realidad. A través de sus estudios de los movimientos planetarios, Copérnico llegó a convencer de que la Tierra era un planeta más y que el Sol estaba en el centro del universo. La ruptura de Copérnico marcó uno de los mayores cambios de paradigma que ha habido en la historia. Abrió un camino a la astronomía moderna y afectó ampliamente a la ciencia, la filosofía y la religión. Para evitar irritar a las autoridades eclesiásticas, solo mostró su libro a pocos astrónomos. La obra Cumbre de Copérnico, de Revolutionibus, fue publicada cuando se hallaba en su lecho de muerte, en 1543. No vivió lo suficiente para ser testigo del caos que provocaría su teoría heliocéntrica. ¿Quieres acompañarme en este viaje de la historia de la astronomía y la física? Suscríbete a este canal, donde también encontrarás conceptos desde básicos a avanzados de la física. ¡Hasta la próxima!